Hemos dejado ayer a nuestro santo a la edad más o menos de 18 años, terminando lo que sería para nosotros escuela secundaria, y lo mandan a Roma, porque como era muy inteligente, de Polonia entonces mandaban a Roma a los más aventajados. Y él en la primera instancia se resiste un poco a ir a Roma, porque tenía miedo de Roma por las cosas que se decían de la ciudad eterna. Le escribe a su madre en ese momento y le dice: te pido una oración especial, la única que realmente necesito, porque además tú piensas como la mejor de las madres. Allí en Roma acechan toda clase de peligros. He oído decir, por ejemplo, que las mujeres provocan hasta los mismos religiosos, y a pesar de todo tendré que ir y volver a diario a la universidad. También le pide que su hermanito menor, que está por tomar la comunión, rece por él ese día especialmente. Por supuesto que acepta el mandato que le dan sus superiores, había hecho voto de obediencia, pero va con ese recelo, que él mismo después se da cuenta que es un poco exagerado, que no era para tanto Roma. Le escribe a su madre y le cuenta después. Pero hay algo interesante que quería destacar, y es el hecho de ese cierto miedo, cierto recelo que tenían los santos, que tienen los santos, para con el mundo. Nosotros sabemos que los tres enemigos de la santidad nuestra son el demonio, la carne y el mundo. El gran enemigo es el pecado, pero estos tres nos llevan al pecado. Es cierto también que podemos entender la palabra mundo como el universo creado por Dios, y es algo hermosísimo. Pero hay otro sentido de la palabra mundo que no hay que dejar de tener presente, y es el mundo malo, el mundo que está contra Dios. Ese mundo del cual la Escritura nos dice cosas muy serias, muy graves, muy fuertes. Un mundo que está bajo el poder del demonio, como dice San Juan en su carta. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y por eso es un mundo que no puede recibir la verdad, como también dice San Juan en el Evangelio: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. Palabras de nuestro Señor. Un mundo con el cual no podemos intercambiar amores, ni amarlo ni ser amados por Él, porque eso significa que nos alejamos de Dios. Como dice Santiago en su carta: ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. San Juan en su carta: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También el mismo Señor Jesucristo dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Bienaventurados entonces si el mundo nos odia, y cuidado si el mundo nos ama demasiado. Un mundo entonces que debe estar crucificado para nosotros, como dirá San Pablo: yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Un mundo por el cual Cristo no rezó: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el Señor en la última cena. Y un mundo finalmente al cual vencemos por Jesucristo. Dice San Juan: porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y el mismo Señor dice a los apóstoles: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendráis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tener cuidado entonces y hacer un examen de conciencia si los criterios, los principios que maneja el mundo no se nos van pegando, porque San Francisco de Asís va a decir que se pega el espíritu del mundo como el polvo a los pies. Y no hay ningún convento recóndito en ninguna parte del mundo que esté ajeno a que entre el espíritu del mundo. Por eso, evaluar si no somos demasiado parecidos a la gente que no tiene fe, a los que viven según los criterios de este mundo. Seguimos con nuestro santo. Podemos resumir esos años que él vivió estudiando para formarse para el sacerdocio con estas palabras que figuran el 23 de julio de 1919 en el colegio, en el archivo del colegio franciscano. Dice: Maximiliano Kolbe, provincia de Galicia, ingresó el 29 de octubre de 1912, fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1918, doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana, doctor en teología por nuestro colegio el 22 de julio de 1919, un joven santo. Termina así, escueto pero clarísimo, un joven santo.
a esa edad ya había alcanzado una gran santidad. Tenía un celo grandísimo por las almas, amaba su fe, amaba su religión, amaba la iglesia, y por eso no perdía, como se dice, no daba puntada sin hilo, en la calle, en el autobús, en el tren. Si estaba enfermo, al camillero, al director del hospital, a todo el mundo le hablaba de Dios. Como decía San Pablo, hablaba, predicaba a tiempo y a destiempo. Incluso tenía un gran deseo, como debemos tenerlo todos, de que los mismos judíos conozcan a Cristo y se conviertan. Y se lo tomó entonces alguno por ahí como que era un antisemita. Él lo único que quería era que reconocieran al Señor. Y por eso dirá un biógrafo que nadie puede achacarle a él ningún gesto, ningún pensamiento de odio. Es más, en Polonia, en su casa religiosa, albergó a 1500 judíos en tiempos de guerra. No todos sobrevivieron, pero él tampoco. A él también lo mataron. Y como dice este biógrafo, no se le conoce a San Maximiliano una sola falta de caridad. Impresionante, ¿no? Porque a muchos santos sí se les conocen, se cayeron, se levantaron. A él no. Por eso dice imposible ponerle ese mote de antisemita o nada parecido a eso. Quería él convertir al gran maestre masón de Roma, entonces fue a hablar con su superior para ir a visitarlo. El superior, con mucho tino, le dijo que siguiera estudiando, que no era el momento, y él aprendió que realmente tenía que hacer eso, pero no desistió y siempre estuvo en su intención convertirlo, así como Francisco de Asís había ido a convertir al gran turco. Un año antes de su ordenación sacerdotal, él escribe lo que van a ser sus principios, el estatuto de la milicia de la Inmaculada, algo que tenemos que hablar después más exprofeso. Fue su gran obra, su gran apostolado, el fundador de este movimiento que suscitó tantas vocaciones, esa unión entre la espiritualidad de San Luis María Guignon de Montfort, de devoción a la Virgen, y por supuesto la espiritualidad franciscana a la cual él pertenecía. Bueno, lo escribe en una paginita, media paginita, y se lo manda a su hermanito. En ese tiempo estábamos en la Primera Guerra Mundial, no había mucha comunicación, muy poquitas cartas se conocen, pero en una le manda esto a su hermano menor que se estaba formando también para ser franciscano. Finalidad, le pone, la conversión de los pecadores, es decir, del mundo entero, incluido el gran turco. Condiciones, hacer entrega de sí mismos a la Virgen María y llevar la medalla milagrosa. Medios, todos. Y sigue. Según las circunstancias de la vida y los imperativos de la conciencia cristiana, la plegaria a María y, una vez más, la difusión de la medalla milagrosa. Algo sencillo, concreto, por eso también muy eficaz, que juntó a cientos de miles de personas, pero que en su hermano no tuvo eco. Al hermano menor, más pequeño, le costó siempre entender a su hermano, a San Maximiliano. Le costó porque era un poco exagerado, pero con la exageración de los santos, esa exageración que ojalá todos tuviéramos, pero sin duda hay que tenerlo presente porque le habrá dolido un poco a su hermano porque por ejemplo le manda este texto para que lo traduzca al polaco, para que lo distribuya, y él no lo hace, ¿no? Estaba como un poco solo en cuanto a su familia en este proyecto. Exageraciones, como siempre decimos, de un santo, y siempre que tenían que ver con la Santísima Virgen María. Por ejemplo, lo veía a su hermano menor más adelante rezando ante el Santísimo Sacramento, y después le decía: qué bueno verte rezar tanto a la Virgen. Entonces el hermano quedaba... Esas cosas de un gran enamorado de María. ¿Cuál fue el contexto en el cual Dios suscitó a San Maximiliano que formara la milicia de la Inmaculada? Había dificultades en su orden, había un poco de relajación, a él le daba pena que entraran algunos con muchos deseos de santidad y luego lo perdieran. Y si él se va más atrás, porque escribe algunas paginitas recordando por orden de su superior, dice: cuando era muy pequeño compré una imagencita de la Virgen, un día me fui al coro, la puse sobre el altar del coro y le prometí que iba a luchar por ella. No sabía yo en ese momento qué significaban esas palabras. Yo pensé, dice, que iba a tener que agarrar las armas. Bueno, y agarró las armas, pero las armas espirituales, las armas de la fe. Se juntó con 7 compañeros para fundar esta milicia, pero antes de eso pasó algo que también va marcando lo que vamos a destacar, que es la grandeza de la obra en medio de la debilidad humana. Antes de juntarse con sus compañeros, antes de contarle a nadie, le había mandado esa cartita a su hermano y nada más, él cayó, estaban jugando al fútbol y empezó a sentirse mal, empezó a escupir sangre,
y cayó en el césped y empezó a vomitar sangre, y él pensaba que se moría, pero estaba feliz. Dice, me sentía feliz creyendo que quizá había llegado mi fin. En ese momento tenía 23 años, pero no fue así. Pasaron 2 semanas, el médico le permitió ir a visitar a sus compañeros, y ahí él, pensando que no le quedaba mucho tiempo de vida, comunicó por primera vez a 2 de sus compañeros ese deseo, esa intención de fundar la milicia de la Inmaculada. Pasó un tiempo más, se juntó con 7, fundaron así, pero primero les dijo a cada uno, hablen con su director espiritual para que tengamos permiso para saber que esto es voluntad de Dios. Se juntaron entonces, puertas cerradas, en su habitación, se conserva el lugar, ahora es un oratorio, una imagencita de la Inmaculada, 2 velas, y fundaron la milicia de la Inmaculada, algo tan grande, pero que va a tener tantas dificultades. Pasó un año completo y no se había sumado ninguno. Los miembros, entre esos 7, varios dudaban de lo que estaban haciendo, no se animaban a hablar del tema, parecía realmente un fracaso. Imagínense un año sin lograr un miembro más. ¿Qué pasó? Pasó que 2 de ellos se murieron. Y San Maximiliano Kolbe dice que después de eso, junto con otras cosas más que voy a leer, empezaron a crecer de manera admirable. No me hace acordar a cómo, en nuestro caso, las fundaciones empezaron a crecer mucho con la muerte de Marcelito Morcena, ¿no? Esa capacidad de los santos, de San Maximiliano, de poder ver que es lo mismo que estén acá o estén allá, están intercediendo, y si se fueron con la Virgen, entonces estarán rezando más especialmente por nosotros. Le escribe una carta al superior general, porque no podía ir a clases él, porque seguía enfermo, le pide su bendición, le explica los estatutos. El padre general dice, si al menos fueran 12, eran 5, ¿no? Y le manda de todas maneras la bendición, le manda dinero para que compre medallas de la Inmaculada y bendice su trabajo para que siga adelante. Bueno, así empezó. Los 7 primeros, 12 murieron y 5 desaparecieron. Era para decir, esto no va a funcionar. Era para decir, esto no es algo de Dios, y sin embargo, así hace Dios las cosas. Él casi muerto cuando funda, muy enfermo, y su salud fue muy débil toda la vida, con los compañeros que se van, sin ningún fruto, y sin embargo la obra fue maravillosa. Lo que sucede, como bien lo sabemos, es que Dios elige lo débil del mundo, Dios elige lo pequeño para que se note que su obra es suya y no nuestra. De hecho, él sabía, y lo escribe, que tenía un fuerte impulso hacia el orgullo. Dice, pero la Inmaculada me llamaba más. Pero quería justamente asegurarse, y por eso ahí la prudencia y la humildad, de que lo que estaba haciendo era de Dios. Por eso permisos de acá, permisos de allá. Y así, con esos permisos y esa humildad, pudo hacer esa grandísima obra que ya veremos, que llegó a juntar a casi 1000 religiosos en un convento, que llegó a tener la imprenta más grande de toda Europa, que llegó a producir miles y miles de conversiones. Es que los santos, para hacer esas obras, han entendido lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, lo que nos dice nuestro Señor. Sin mí nada podéis hacer. También el Señor nos llama siervos inútiles. San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El mismo santo dice, si alguno piensa que es algo, engáñase que nada es. Tanto en la obra personal de la santidad nuestra, como en una obra de apostolado que Dios nos pide, el requisito indispensable para dar fruto, el requisito indispensable para unirnos con Dios, es conocer nuestra nada. Conocer que somos, como le dijo el Señor a Santa Catalina de Siena, nada más pecado. Es la condición. Mientras nosotros no lleguemos a eso, que es una gracia de Dios que se pide, una gracia de Dios que se busca por medio de actos de humildad concretos, pero es una gracia de Dios. Mientras no lleguemos a eso, hay un gran obstáculo para que el Señor obre dentro nuestro y de aquí para los demás, que es nuestro amor propio. San Juan de la Cruz va a decir que hace una obra mayor Dios al santificar un alma que al crear. Porque al crear, Dios crea de la nada, y la nada no le hace fuerza en contra, no le pone un obstáculo. Sin embargo, en nosotros, para hacernos santos, sí hay un obstáculo, y es el amor propio. San Francisco de Asís, padre espiritual de nuestro patrono, dice, la santidad no es un cumplimiento de sí mismo ni una plenitud que se da, es en primer lugar un vacío que se descubre y que se acepta. Qué difícil es aceptarlo, primero descubrirlo y después
daría ganas de ni mirarle ese vacío, y hay que aceptarlo humildemente, y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Mira, hermano León, nuestra nada sí se acepta, se hace el espacio libre en que Dios puede crear todavía. El Señor no se deja arrebatar su gloria por nadie. Él es el Señor, el único, el santo, pero toma al pobre por la mano, le saca de su barro y le hace sentar sobre príncipes de su pueblo para que vea su gloria. San Francisco Javier, que hizo tantísimas obras por la gloria de Dios, hablaba en primer lugar de su interior diciendo: mis infinitésimos pecados. San Francisco Javier. Y cuando tenía que hablar de lo que hacía por Dios en la misión, estas cosas dice. Cuando habla de sí mismo, dice: nuestros pequeños y flacos servicios. Dice: servimos a Dios según nuestras pequeñas y flacas fuerzas. Eso va escribiendo a sus compañeros jesuitas que están en Europa. Y en otra carta dice: una de las cosas que nos da mucha consolación y esperanza muy crecida que Dios nuestro Señor nos ha de hacer merced, es un entero conocimiento que de nosotros tenemos, que todas las cosas necesarias para un oficio de manifestar la fe de Jesucristo, vemos que nos faltan. O sea, todo lo que hace falta para ser un misionero no lo tengo. Y eso es lo que me da la seguridad de que va a salir todo bien, y me da el consuelo de que Dios me va a bendecir. Sigue: y siendo así que lo que hacemos solo es por servir a Dios nuestro Señor, crécenos siempre esperanza y confianza que Dios nuestro Señor, para su servicio y gloria, nos ha de dar abundantísimamente en su tiempo todo lo necesario. O sea, nadie más convencido que un santo de que no puede hacer absolutamente bueno nada sin la ayuda de Dios. Es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Es como el quid de la cuestión. Si uno llegara a descubrir su nada, Dios haría maravillas. Santa Margarita María de Alacoque le dice al Señor: ay, Dios mío, yo conozco mi flaqueza, temo haceros traición y que vuestros dones no estén seguros en mis manos. Eso han pensado todos los santos, y esto ha pensado también San Maximiliano, que siempre invocó de manera tiernísima, como el más querido de los hijos, a María Santísima. En ella siempre se apoyó, y él sabía que la obra no era suya. De hecho, dice un biógrafo que cuando él escribe estas líneas que le pide su superior, que leímos algunas, es el único lugar donde él se nombra a sí mismo, porque se lo están pidiendo. Si no, siempre él que habla de su obra, habla como haciendo un examen de conciencia. O sea, esto no es mío. A ver, ¿cómo usé yo de esto? ¿Cómo cooperé a esto? Porque esto no es mío, es de Dios, es de la Virgen. Por eso le vamos a pedir a María Santísima en este día la gracia, entonces, también se lo pedimos a San Maximiliano, por supuesto, de poder ir reconociendo día a día nuestra pequeñez, esa condición sine qua non. No solamente no hay obra apostólica, no solamente no hay santidad, sino que muchas veces ni siquiera hay salvación. Y nosotros queremos no solamente salvarnos, no solamente queremos hacer muchas obras grandes por Dios, sino queremos sobre todo ser santos. Eso le encomendamos a nuestra Madre.